Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No sabemos cómo expresarte nuestra gratitud, pero esa gratitud solo puede llegar a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, que cumplió el propósito tuyo, Señor, y se entregó a sí mismo para morir y darnos vida, llevando nuestros pecados para perdonarnos. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús honramos y glorificamos tu nombre. Señor, gracias. No tenemos cómo agradecerte. Solo te damos gracias. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y pedimos que sea el Señor Jesús el que cierre la etapa anterior. Y pedimos que sea el Señor Jesús el que abra esta nueva etapa. Porque Él es el que cierra y Él es el que abre. Él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y omega. Señor Jesús, reconocemos tu primogenitura, tu primado, el primer lugar. Tú eres el primero y el último, el principio y el fin, alfa y omega. El que estuvo muerto pero vive, el que murió y resucitó, eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Señor, y en esta nueva etapa sé que tú estás con nosotros como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y como sumo sacerdote, tu bendición es sobre nuestras vidas. Comenzamos con la bendición sumo sacerdotal tuya y recibimos esa administración sumo sacerdotal, suplicando que la gracia sea derramada abundante sobre nuestras vidas, ahora que estamos acá reunidos, y no solamente para nosotros, sino aquellos que van a ser partícipes, Señor, de esta administración que tú envías, primeramente a nosotros y luego a los demás, Señor. Gracias. Sabemos que hay una bendición que tú tienes para nuestras vidas, Señor, y para la vida de tu pueblo, y aún aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que sean alcanzados, porque sabemos que es el tiempo en que tú restituyes lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es el tiempo de la restauración y el tiempo de la restitución, Señor. Y en este reinicio creemos que comenzamos, Señor, en esta dimensión o en esta esfera, Señor, de restauración, de regeneración, de restitución. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos y confesamos que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta será restaurado, y los tiempos o el tiempo perdido también será restituido. Todas las cosas en el tiempo perdido será restituido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos enfocados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la preparación de la esposa del Cordero. Estamos enfocados en la edificación de nuestra casa, Señor. Y anhelamos ser edificados. Anhelamos ser edificados, ministrados, consolados, guiados, y ser llevados al arrepentimiento para perdón de pecados. Queremos ser llevados por ese río, por esa unción, empapados, Señor, sumergidos, inmersos en ese río de arrepentimiento, que ese río de arrepentimiento sea continuo a nuestras vidas, sea continuo, un arrepentimiento inmediato, porque sabemos que fallamos constantemente, pero un arrepentimiento inmediato, pronto, Señor.
para que no se ponga el sol y seamos atacados por el enemigo. Y seamos, Señor, no solamente atacados, sino que despertemos la ira y el enojo tuyo y la molestia tuya, Señor. No queremos ofenderte. Como humanos sabemos que fallamos, pero creemos en nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente murió por nosotros, sino que aún intercede a favor nuestro delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias sea tu bendición sobre mis hermanos y que esta bendición sea recibida y sea lo nuestro quede, Señor, porque también sea impartida a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ilumínanos. Que tu Santo Espíritu sea el que tome el control, Señor, de esta congregación y de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea el que lleve, Señor, el timón de esta nave, Señor, el timón de esta congregación, la dirección, Señor. Creemos en Él como nuestro Señor y el Señor de esta congregación. Espíritu Santo, tú eres Dios y tú eres el enviado de Dios y creemos y somos tuyos y te pertenecemos. Por favor, guíanos tú, sé tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas, de la vida de cada uno, de los que estamos acá, de la vida de mis hermanos, de la vida y del mover de esta congregación. Sé tú, Señor. Te lo pedimos. Sé tú, Señor. Solo queremos ser, si así tú lo permites, colaboradores tuyos. Solamente colaboradores y queremos ponernos de acuerdo contigo para comenzar esta nueva etapa donde tú eres el Señor en esta congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Así que comenzamos, hermano, en esta hora, bendiciendo el nombre del Señor y pedimos al Señor que la gracia de Dios sea cada día sobre nuestras vidas y que Dios multiplique de su gracia y bendición sobre nosotros, que podamos emprender esta carrera, este camino, ¿verdad? Con una nueva visión de trabajo, una nueva visión, más que de trabajo, una nueva visión en la comunión con el Señor, en el andar con Dios, creyendo que Dios nos ha escogido y nos ha llamado para cumplir su propósito en nuestra vida. Y vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a abrir en el libro de el profeta Isaías. Gloria al nombre del Señor. El año pasado, después de haber cerrado las puertas de la iglesia, ¿verdad? Tiempo después, el Señor me dijo, el primer mensaje que vas a dar va a ser en Isaías 58. Del verso 1 en adelante dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces esa palabra, la palabra que el Señor a través de la Biblia, hermano,
dio las órdenes, ¿verdad?, que se hablara de esto, era: anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Y ya varias veces habíamos tocado estos versículos. Y entonces preguntaba al Señor, ¿verdad?, ¿por qué? La razón de comenzar con este capítulo y este versículo. Y en el verso 2 dice, hermano, que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Entonces, hermano, hay varias cosas aquí que dice, hermano, que me buscan cada día. Entonces, el anhelo de muchos, hermano, fue y sigue siendo, bueno, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo se van a volver a congregar? ¿Cuándo nos vamos a volver a congregar? Y la palabra del Señor era, ¿para qué? ¿Para qué quieren buscarme? Y aunque fuera cada día. Y quieren saber mis caminos. Y hasta quieren ayunar. Y quieren quebrantarse. Pero si no andan haciendo justicia, de nada aprovecha. Si no andan en la justicia de Dios, de nada aprovecha. Entonces, hermanos, la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe. La justicia en sí es una serie de normas morales, hermano, que nos llevan a conducirnos correctamente, y no solo correctamente, sino, hermano, el darle a cada quien lo que merece, ¿verdad? El caminar en esa justicia. Creo que por acá tengo la definición. A nivel intelectual, justicia es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es decir, respetando la verdad. ¿Qué verdad? Cristo es la verdad. Y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, hermanos, si nosotros no andamos respetando la verdad que está en la palabra, y no damos a cada uno lo que corresponde, como dice la palabra, al que honra, honra, al que honor, honor, al que respeto, respeto, pero no andamos en ello, delante de Dios, ¿de qué nos sirve congregarnos? Delante de Dios, ¿para qué nos sirve estar ayunando, buscando cada día? Aunque casi nunca se le buscó cada día, ¿verdad? Congregacionalmente, pues. ¿Pero de qué sirve estar buscando cada día, afligiéndonos, angustiándonos, sacrificándonos, si no hay un cambio de actitud con respecto a andar en justicia? Y andar en justicia en el Señor, porque esto es desde el punto de vista humano, ¿verdad? La definición. Pero desde el punto de vista de Dios, la justicia es por medio de la fe. Caminamos rectamente por medio de la fe. Honramos a quien tenemos que respetar, y primeramente es al Señor, a nuestro Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. El enfoque de honra es primero al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, a respetar su palabra. Entonces, esto es caminar en justicia, respetando su palabra, amando su palabra, deseando la palabra cada día, anhelando esa palabra. Entonces, ya viendo estas cosas acá, hermano, entonces podríamos decir que la justicia es caminar en fe, creyendo y honrando al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo,
honrando, respetando la palabra y caminando, poniendo por obra la palabra. No poniendo por obra la palabra humanamente, sino respetando a aquel que nos guía a toda verdad. ¿Y quién es el que nos guía a toda verdad? Dice, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Entonces, amando al Espíritu de verdad, teniendo comunión con el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y entonces honramos la verdad, caminamos en la verdad, y si caminamos en la verdad, vamos a darle a cada uno lo que merece. Y repito, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Entonces, mis amados hermanos, el enfoque aquí es caminar en fe. Caminar en fe, caminar en la fortaleza de Dios. En Mateo vemos la genealogía de Jesús, comenzando que es hijo de David, dice, y luego hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Y luego pues va detallando, hermano, los hijos de cada quien hasta llegar a David, luego a Jesús, ¿verdad? José y Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no mencionó a Adán? Por lo menos acá en Mateo no menciona a Adán. Porque, hermano, vamos a enfocarnos un momentito que Adán en el huerto, pues los hijos que él daba a luz eran hijos de Dios. Pero cuando salió del huerto, eran hijos de Adán. Es decir que en el huerto eran semejantes a Dios. Fuera del huerto eran semejantes a Adán caído. Dios toma de la línea de Adán, ya en el capítulo 6 de Génesis, toma a Noé. ¿Por qué? Porque la tierra se había corrompido por causa de los habitantes, o mejor dicho, los habitantes de la tierra se habían corrompido, de tal manera que el Señor tuvo que destruir la tierra. Pero halló a uno que era perfecto en sus generaciones, dice, perfecto en sus genes no fueron trastocados. Entonces, al no ser trastocados sus genes, la genética que Dios había puesto todavía estaba en Noé. Entonces Dios lo escogió para que fuera Noé el que repoblara nuevamente la tierra. Y de ahí pues ya seguimos con la historia bíblica hasta llegar a Adán, donde ya nuevamente, hermano, las gentes pues ya se habían apartado de Dios, adoraban a otros dioses, a otros ídolos. Entonces Dios escoge a Abraham. Dios escoge a Abraham para levantar de él una nueva generación. Y Abraham, siendo viejo, y Sara siendo estéril, pues recibe la promesa de Dios y da a luz a un hijo, Isaac, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y en él le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces a él le dieron la promesa de que en él y en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Como la figura bíblica nos muestra a Isaac como el hijo de la promesa, pero va más allá, que el hijo de la promesa es Jesús. Y en él son benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la línea genealógica, entonces, por eso menciona primero a Abraham, luego a David, ¿ah? Y Jesús,
que es ya el hijo de la promesa que Dios había dado, que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, parados en el campo adámico, la tierra estaba bajo maldición. Parados en el campo adámico, era una tierra para muerte. Pero ya, hermano, ya en el llamado que le hicieron a Abraham, ya es de promesas. Y una de las promesas que Dios le dio a Abraham fue: todo lo que pisare la planta de vuestros pies, o todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo y de los tuyos. Abraham le creyó a Dios y comenzó a recorrer la tierra. Y cada vez que recorría la tierra, iba ministrando bendición, dejando bendición, dejando bendición. Por eso no se estancó en un solo lugar, sino que tenía que retomar la tierra que había sido usurpada por otros pueblos, pero primeramente por el enemigo. Había sido usurpada. Pero sin darse cuenta, Abraham conquistó la tierra. No solamente con sus pies la conquistó, pero no solamente la conquistó, hermanos, sino que la adquirió para él y para sus descendientes. Sin pelear, solo en el caso de cuando fue a rescatar a Lot, ¿verdad? Pero recorriendo la tierra iba el Señor peleando batallas, hermano, para quitarle al enemigo los derechos que tenía sobre aquella tierra. Y luego, hermano, vino el Señor Jesús más años más adelante a comprar, a pagar el precio por los que estábamos y los que íbamos a creer en Él, ¿verdad? Vino a su pueblo, a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero Él tenía el propósito de Dios de venir a bendecirlos, de venir a salvarlos, de venir a cuidarlos, de venir a protegerlos, de llevarlos al Señor y de que ellos, hermano, fuera un reino de sacerdotes, ¿verdad? Pero no le creyeron al Señor. Incluso Él, cuando comenzó su ministerio, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Traía el reino de los cielos para dárselo, no solamente, no el de la tierra, sino el de los cielos. Pero también les iba a dar más adelante el de la tierra. Pero por haberlo rechazado, rechazaron el de los cielos. Y ellos preguntaban: ¿y cuándo restaurarás el reino? Y Él les tuvo que decir: a ustedes no les toca conocer los tiempos, sino solamente a mi Padre. Pero había venido el reino de los cielos y no se dieron cuenta. Los que estaban cerca de Él, pues hasta después entendieron, pero el resto del pueblo no entendió, hermano. No entendió realmente que había venido el reino de los cielos sobre ellos para poder retomar el reino en la tierra, ¿verdad? Pero al haber desechado al que traía el reino de los cielos, también el reino de la tierra fue perdido. Hasta la fecha no se ha, ¿cómo se llama? No lo han retomado. Incluso se lo van a dar a otro, al anticristo, ¿verdad? Entonces, el Señor sí traía ese propósito, y por eso aquí, hermanos, se le llama el hijo de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham le creyó a Dios y Abraham vio el día del Señor. Vio el día del Señor, igual que David, ¿verdad? Igual que David. Abraham tuvo ministración del sacerdote Melquisedec. David tuvo ministración de Melquisedec. Y Melquisedec era rey y sacerdote. Y ya Jesús es realmente, hermano, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, si usted ve bien, hermano, en el Antiguo Testamento, solo vemos a Abraham y a David que tuvieron la administración de Melquisedec, ¿verdad? De Melquisedec. Entonces, esa administración trajo bendición, porque Abraham tenía las promesas, pero fue necesario que viniera
Melquisedec a bendecir al que tenía las promesas. David tenía el reino, pero tuvo la asistencia y la revelación de Melquisedec, hermano, que de él estaba mostrando que en un futuro iba a venir un rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, mis amados hermanos, ahí en la línea profética, Abraham, David estaban mostrando la función sumo sacerdotal y regia de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Isaías 58, la rebelión y el pecado, buscar a Dios sin entendimiento. La congregación tiene muchos años y casi todos los que hemos estado pues hemos sido los mismos, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos a qué nos acercamos, para qué le buscamos, si no vamos a caer aquí. Dice, me buscan cada día, quieren saber mis caminos y quieren tener justos juicios, quieren acercarse a Dios, pero realmente ¿vienen en fe? ¿O solamente vienen por venir? El punto principal es venir con fe, acercarse al Señor con fe. Porque el Señor en su palabra dice, hermano, que el que se acerca a Dios creyendo que le va a hallar, Dios es galardonador. El que se acerca a Dios con fe, Dios lo va a galardonar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, dice. Entonces necesitamos oír. En cuanto más oigamos de la palabra del Señor, más va a aumentar la fe. La fe viene a través de la palabra del Señor. Entonces es necesario llenarnos de la palabra. Hermano, no aquí en la iglesia, sino llenarnos de la palabra en nuestras casas. ¿Para qué? Para poder venir. Y por eso ahora Dios envía a sus hijos a las casas. A los que ha escogido los envía a las casas. ¿Para qué? Para que comiencen a llenarse de la palabra, pero no solamente la palabra que van a oír, sino que realmente se dediquen o nos dediquemos a escudriñar las Escrituras. Porque a través de la palabra vamos a ir saliendo del acomodamiento. A través de la palabra vamos a ir saliendo de la soledad. A través de la palabra vamos a ir dejando, no por nosotros mismos, sino por la palabra, las amarguras, los resentimientos, los rencores. Es la palabra la que va a hacer esa obra. Porque el Espíritu Santo de Dios recordará, traerá a memoria la palabra que hemos nosotros leído, que hemos oído, hermano, que ha venido a nosotros. El Espíritu Santo la va a traer a memoria. Entonces es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra, que oigamos la palabra, que atendamos la palabra y que caminemos en base a esa palabra. Para que entonces se cumpla el deseo del corazón de Dios en nuestra vida, que es sacarnos del nivel donde estamos para llevarnos a otro nivel. Y en ese otro nivel, entonces, prepararnos para podernos acercar a Él, ¿verdad? Acercarnos a Él. Nos hemos acercado, le hemos buscado. Algunos han ayunado, ¿verdad? O hemos ayunado, que sea un rato, un tiempo. Lo hemos hecho. Pero realmente Dios quiere que lo hagamos en fe, que es la justicia de Dios. Que es la justicia de Dios. Entonces, viendo estos versículos, ya no en el campo de Adán, porque en el campo de Adán sería un señalamiento, sino en el campo de Abraham es una invitación. Bueno, acérquense a mí, pero como gente que hace justicia. Y quiero que veamos en el libro de el profeta Miqueas capítulo 6,
es bien fácil. Es bien fácil este texto porque está en Miqueas capítulo 6, verso 6. Miqueas 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Entonces, allá en Isaías dice, bueno, que se acercan a mí como gente que hubiera hecho justicia, quieren justos juicios, etcétera, ayunan, se afligen y todo, pero lo hacen para su propio beneficio, para su propio provecho. Pero ahora dice, bueno, ahora en Miqueas 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Me acercaré a Él con sacrificios. Me acercaré a Él con culpas, etcétera. No dice, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, etcétera, ¿verdad? Me voy a presentar con estos sacrificios en el Antiguo Testamento, con todos estos sacrificios. En el caso nuestro, me voy a ofrecer ahí con todos mis sufrimientos, con mis sacrificios, con el deseo de venir a buscar al Señor, de volver a congregarme, porque con eso voy a venir. No, dice, ¿cómo me presentaré? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Otra vez. Justicia en fe. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hermano, aquí nos da la clave. ¿Cómo voy a presentar delante del Señor? Haciendo justicia, amando misericordia, humillarnos delante de Dios. Entonces, como ya en el ámbito pastoral, magisterial, ¿verdad? O colaboradores, tenemos que ver, hermano, no solamente las definiciones y las aplicaciones de justicia, de misericordia, de humillarnos delante del Señor. Por ejemplo, ¿qué me impide caminar en la justicia? ¿Qué me impide tener misericordia de mí mismo? Porque a veces no tenemos misericordia de nosotros mismos, mucho menos de los demás. ¿Qué me impide humillarme delante del Señor? Todas esas cositas, como colaboradores del Señor, como ¿qué se puede decir? Como transmisores, no solamente transmisores, sí transmisores, pero al mismo tiempo no solo de transmitir, sino de trabajar en cada grupo que se va a atender, ¿verdad? Ya sea en oración, en clamor, en ministración, ahí, bueno, anhelemos caminar en justicia, en misericordia, en humillación. Entonces aquí hay trabajo que hacer. No solamente buscar definiciones, sino aplicaciones. Aplicaciones a nuestra vida. Aplicaciones a la vida de los oyentes. ¿Verdad? Que pueda ponerse en práctica todo esto. En grupos pequeños. Comenzando con los que van a ir a dar las enseñanzas y luego los que van a recibir las enseñanzas. No solamente transmitir conocimiento. Entonces, punto clave de los estudios bíblicos familiares, que no solamente son estudios, sino aplicación de la palabra y vivirla, sería, hermano, que cuando se vaya no solamente es de transmisión, no solamente llevar conocimiento, transmitir conocimiento, sino transmitir vida. Porque la letra por sí sola mata. El Espíritu vivifica. Entonces, el punto clave para llevar vida es estar en el Espíritu, estar llenos en el Espíritu.
o mejor dicho, estar llenos por el Espíritu. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, anhelar la vida del Espíritu. Si hemos dado lugar acá por misericordia a que el Espíritu Santo sea el Señor, el director, el que guíe esta congregación, todos tenemos que estar sumergidos en el fluir del Espíritu y entonces anhelar que cuando vayamos pues llevemos la impartición del Espíritu. Cuando Bernabé, Pablo, ellos estaban reunidos donde habían profetas y maestros, dice, había un grupo ahí, hermano, estaban en oración, estaban en ayuno, estaban buscando al Señor, estaban anhelando estar llenos del Espíritu y no perder la comunión con el Espíritu. Ahí el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, son principios a los cuales tenemos que volver, porque es la preparación de la iglesia, es la edificación nuestra. Y ahí tenemos que ir viendo ya en el libro de los Hechos cómo comenzó la iglesia niña, la iglesia primera. Y si la iglesia primera tuvo gloria, la iglesia postrera, está escrito, tiene que tener mayor gloria. La gloria de la casa postrera es mayor que la primera. Entonces ahí en la gloria de la casa primera, ahí están los primeros pasos de la iglesia. Y los primeros pasos es que dice, hermano, que se reunían en el templo y se reunían en las casas a compartir la palabra, en la comunión del pan, etcétera, ¿verdad? Ahí es parte de. Y anhelaban la llenura del Espíritu Santo. En medio de la persecución, como que vino un bajón del Espíritu, pero empezaron a orar otra vez y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el punto, el enfoque es la llenura del Espíritu Santo. Mira, hay varios puntos. La injusticia, la falta de misericordia y de humillarnos alejan al Espíritu Santo de nosotros. Pero si nosotros comenzamos a trabajar en estas áreas, hermano, en fe, caminar en fe en estas áreas, vamos a traer al Espíritu Santo de Dios y vamos a dejar que Él nos vaya guiando para poder ser llenos y anhelar que cada grupo, tanto de los que reciben la enseñanza, anhelen llenarse del Espíritu Santo. Porque si no, solamente va a ser otra vez reuniones sociales, ¿verdad? Predicando la palabra, ministrando la palabra, compartiendo alimentos, etcétera, pero una reunión social más donde se lee la palabra o se estudia la palabra. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces van a ser, hermano, focos de ministración del Espíritu Santo. Aunque sean 4, 5, 6 llenos del Espíritu Santo. Eso no es obra de hombre, humanamente inalcanzable. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, Él lo va a hacer. La llenura del Espíritu Santo, no solamente para nosotros, sino para los que trasladan la palabra, que sea trasladada en la llenura del Espíritu, o con la llenura del Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo fluya a través de la palabra. Y lo más tremendo que si estamos bajo esa unción, el Señor va a empezar a fluir a través de ello, porque lo hemos visto en la palabra, ¿verdad? Dice que si el aceite cae sobre la cabeza de Aarón, después desciende sobre la barba y baja hasta las vestiduras, esa unción va a llegar hasta la parte más baja de las vestiduras, va a llegar hasta el más pequeño, pero tenemos que estar en el mismo fluir. No hay un fluir aquí, otro fluir aquí, otro fluir, sino es un mismo fluir donde se va a ir a compartir no solamente la palabra, sino que dejar que el Espíritu Santo ministre a través de la palabra.
Enfocándonos en esto. ¿Para qué queremos buscar al Señor? ¿Para qué queremos congregarnos? ¿Por qué queremos congregarnos? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Es que me hace falta ver a los hermanos, que me hace falta oír la alabanza, que me hace falta esto. Pero entonces no es realmente que me hace falta Dios, ¿verdad? Me hace falta tener comunión con Dios en la congregación, porque está escrito acerca del Señor Jesús. Está escrito. Dice, en medio de la congregación de mis hermanos yo te alabaré. Entonces sí hay una administración congregacional y debemos anhelarla. No solo un día, 2 días, sino todos los días que sea posible. Debemos anhelar esa administración congregacional. Está, hermano, la comunión personal. Está el devocional personal, está el devocional familiar, pero también está la reunión congregacional, ¿verdad? Donde el Señor mismo hace una promesa y dice, en medio de la congregación de mis hermanos yo te alabaré. Y no me avergonzaré de llamarlos mis hermanos. Entonces, hermanos, hay una administración congregacional. Pero ¿cómo vamos a ir a la congregación? Con fe, caminando en justicia por fe, teniendo misericordia primero de mí mismo, ¿verdad? Y después de los demás. Y que el Señor nos dé de su gracia para poder humillarnos delante de Él. Poder humillarnos. Y parte de la humildad está en reconocer la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra, la autoridad ministerial, que es lo que a veces más cuesta, reconocer la autoridad ministerial, las delegaciones de autoridad, para que entonces, hermano, realmente haya un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, fíjese que el verso 8 claramente dice, solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. ¿Cuánto tiempo podríamos trabajar en esto y en esto? Porque de transmitir conocimiento es muy fácil, salimos en un día o en una hora. Pero no es tanto eso, sino, hermano, que se aplique, ¿verdad? Y como dije anteriormente, no es obra de hombre, es obra del Espíritu, pero que uno vaya empapado, Señor, lléname de tu justicia. Entonces se ministra. Lléname de tu misericordia, se ministra. Lléname de tu humildad, aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces, llenarnos de Él. Es aprender de mí. Entonces, hermano, ese es caminar en fe, caminar con el Señor. Caminar en fe, caminar con el Señor. Y entonces, los discípulos caminaron con el Señor. Y cuando, después de que el Señor murió, fue llevado al cielo, lo oyeron aquellos grandes sabios del tiempo, de aquel tiempo. Lo oyeron y dijeron, bueno, ¿y estos de dónde tienen esta sabiduría? Y la respuesta fue sencilla. Ellos anduvieron con Jesús, ¿no? ¿Con qué razón? Entonces, andar con Jesús. ¿Es posible ahora? Sí, es posible. ¿Cómo? En fe. Creyendo en la justicia de Dios, que por fe somos salvos. Y si somos salvos, podemos ser empapados de esa justicia. Esa justicia puede trasladarse a otros. Puede impartirse a otros. Misericordia se puede impartir si yo la tengo, sino la gracia de Dios viene y me llena de la misericordia del Señor. Esa va a fluir. Lo mismo esto. Entonces, repito, el enfoque es no trasladar conocimiento solamente, sino ministrar vida. Y más adelante vemos, hermano, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego o el don de Dios que está en ti,
que fue ministrado por la imposición de manos del presbiterio. Entonces, hermano, fue habilitado Timoteo con la imposición de manos. Quiere decir que transmitieron no solamente el conocimiento, sino habilitaron a aquel varón, hermano. Entonces se puede habilitar. Últimamente, o casi siempre, hemos puesto las manos y no pasa nada. Cosquillitas nada más. Y a veces ni cosquillas. Está ahí. Pero hermano, en esta dimensión, ya cuando venga, que es parte de la doctrina que está en Hebreos 6, ¿verdad? Imposición de manos. Imposición de manos, pero ya es, hermano, una delegación de autoridad, una impartición de poder, una impartición de dones que vienen a través, hermano, del Espíritu Santo en el orden que Él establece. En el orden que Él establece. Entonces, solo en esto, hermano, hay bastante para buscar al Señor, para que no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Él, la que se manifieste en las reuniones que se van a tener, Pero realmente para poder comenzar, tendríamos que anhelar, hermano, la llenura del Espíritu, caminar en fe, justicia, misericordia, humillarnos delante del Señor para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. ¿En qué campo vamos a sembrar, va? Pues eso sería, ¿en qué campo vamos a sembrar? ¿Si en el campo de Adán o en el campo de Abraham? Hoy si vamos a sembrar en el campo de Adán, va a producir espinos y abrojos, ¿verdad? Y bajo maldición. En el campo de Abraham, bendición. Abraham prosperó grandemente. No estamos buscando la prosperidad, ¿verdad? Pero sí es el enfoque de Abraham. Yo no puedo tener misericordia de otro si no tengo misericordia de mí. Y una de las cosas, un ejemplo. Porque Dios ya me perdonó. Pero si yo no me perdono por lo que hice, yo no tengo misericordia de mí. Me estoy matando yo solo con mi falta de perdón. Si Dios, ahí es donde entra la fe y la justicia. Si Dios ya me perdonó y Dios llevó mi culpa, entonces yo creo que Dios me perdonó, pero yo sigo cargando con la culpa. No tengo misericordia, no aplico misericordia. Sigo llevando esa carga de culpabilidad en mi vida, ¿verdad? Y la culpa corroe el alma, incluso corroe los huesos, trae enfermedad. Entonces esa es otra de las cosas. Y para no ampliar, ahí está, hermano, pues eso, ¿verdad? Ya de eso, la culpa puede traer amarguras, resentimientos, rencores, olvidos que no son normales, pues, porque hay un bloqueo mental, ¿verdad? En la culpa. Hay muchas cosas que trae la culpabilidad, y esa misma culpabilidad hace, hermano, que uno sea también acusador de otros. Se convierte en acusador, ¿no? En acusador y sin la capacidad de perdonar, ¿no? Porque uno esconde lo que es, y cuando ve a otro con el mismo error, aunque sea el error, póngale que si mi error es ser mentiroso y mi culpabilidad está ahí, y veo a otro que miente, me enoja que el otro sea mentiroso, ¿no? Pero eso quiere decir que yo estoy escondiendo esa área dentro de mí. Entonces no he tenido misericordia de mí en esa área, mucho menos voy a tener la de otro, ¿no? Lo de otro. Entonces, ahí está eso, es la culpabilidad. Pues es falta de misericordia. No aplico la misericordia a mi vida. Otra, la falta de perdón por un error que alguien comete en contra mía, me está afectando. Cuando la palabra del Señor dice, hermano, que perdonemos, ¿no? Y esperamos que otro nos vaya a pedir perdón, o el que Él nos ofendió nos pida perdón, y el Señor dice, no, si alguien
tiene algo contra ti, tú perdónalo, ¿no? Porque es una ofrenda grata al Señor, ¿no? No solamente una ofrenda grata al Señor, sino también para nosotros, porque nos libera de un montón de cosas, ¿verdad? Hace muchos años yo tuve una experiencia donde vi que había una persona que me había hecho mucho daño y me había afectado, no solamente en lo humano, sino también ministerialmente, ¿va? Ministerialmente. Y me costaba perdonar, pues que yo creo que ya les conté esa cuestión, ¿verdad? Donde me llevó el Señor hasta las profundidades, hasta abajo, ¿va? Para que cuando yo me vi en ese ambiente, y me dijo el Señor, perdona a fulano de tal y te saco, y lo perdoné y salí, ¿va? Pero todavía después dije, Señor, pero si ese fue el que levantó todo este espaviento y yo no tengo nada que ver en esto, ni siquiera le he hecho nada. Y entonces el Señor me dijo, mira, te conviene perdonar. ¿Y por qué? Entonces me mostró otras personas, ¿no? Me miraba yo que yo tenía acá unas coyundas, ¿no? Bien atado, tenía un yugo, y ese yugo iba hasta la otra persona. Y entonces, y esto está como estaba, no sé si todavía está, como a, 300 o más kilómetros de distancia, ¿verdad? Y entonces miraba que donde yo iba el yugo, porque cuando miraba a alguna persona que se parecía o algo así, ¡pum!, me traía memoria a eso, y decía, inconscientemente reaccionaba, ¿va? Así enojado y todo. Y entonces el Señor o triste, ¿va? O afligido, o me llevaba a situaciones de depresión. Y el Señor me dijo, es porque todavía estás atado. Hay un yugo desigual entre tú y Él, ¿no? Entre tú y Él hay un yugo desigual. Y por ese yugo yo miraba cómo andaban como hormiguitas y después otros animalitos más grandes, pero eran demonios que iban para allá. Llevaban información allá y traían información aquí, ¿va? Hablaban al oído y le recordaban a uno cosas, ¿va? Entonces reaccionaba uno inconscientemente violento, porque sin oír la voz hablaban, pero uno recibía el mensaje o lo que el otro estaba haciendo, ¿va? Entonces el Señor me dijo, perdónalo. Y cuando yo perdoné, vi que se cayeron todas las ataduras, cayó el yugo. El otro se quedó con el yugo ahí arrastrándolo, ¿va? Pero me dijo, pero a ti ya no te llega, ¿va? Si el otro no perdona, dijo, o no sabe perdonar, o no acepta el perdón, queda atado, ¿verdad?, con el yugo. Entonces también, eso es falta de misericordia, ¿va? Y para que esto se dé, tenemos que andar como el Señor anduvo. ¿Y cómo? En humildad. La de Él, no la nuestra. La de Él. Entonces, ahí estamos. Entonces, el enfoque para iniciar, hermanos, los grupos que van a captar la enseñanza y que van a trasladar la enseñanza sería esto primero, que trabajemos nuestra vida en eso. En el libro de Éxodo 28, capítulo 1, 2, pues en el libro de Éxodo dice, hermano, que Dios le dijo a Moisés que prepararan vestiduras para Aarón y sus hijos, y que había gente sabia a los cuales Dios les había dado sabiduría para eso, porque iban a hacer vestiduras sagradas. Primer punto, vestiduras sagradas. Uno, siendo vestiduras sagradas, iban a servir para honra y gloria. Entonces, vestiduras sagradas para honra y gloria. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llama, es un llamamiento santo, eso tenemos que entenderlo. Nosotros creo que lo entendemos, pero también a los que van a transmitir la enseñanza, porque no solo fue para Aarón, sino para sus hijos, ¿verdad? Para sus hijos. Entonces les dice, bueno, van a tener vestiduras que son sagradas
y son para honra y gloria. Entonces, el llamado es un llamado santo, consagrado al Señor. Uno. Y otro, que son para honra y gloria. No es para que a mí me pusieron aquí y que, por decir algo, pues tal vez voy a ir a un extremo. Para mí es vergonzoso esto. Entonces, si nosotros vamos con esa actitud, no ustedes, ¿verdad? Pero alguno que va a recibir la enseñanza para transmitirla dice, para mí es vergonzoso ir a compartir la palabra, ¿no? Entonces no lleva ni vestiduras, ni son de honra, ni de gloria. Entonces el enfoque es, hermano, vestiduras, vamos a ser vestidos. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí, porque Dios nos va a capacitar. Nos va a capacitar con vestiduras consagradas que el Señor tiene preparadas para nosotros, vestiduras espirituales de honra y de gloria, y vamos a tener el respaldo del Señor, ¿verdad? No es algo pues así, un maestro, alguien que lleva la enseñanza, sino hacer conciencia que realmente es un llamado santo y que al ser llamado santo se están habilitando para que sean de honra y de gloria al Señor, para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí sí que la vergüenza, la timidez y todo eso se va a través, ahí es donde está, porque estamos sembrando en la tierra de Abraham, hermano, entonces la timidez, la vergüenza y todo lo demás, o el orgullo y todo lo demás, se va con la promesa. Esto es un llamado santo. Uno, el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no? Un llamado santo con vestiduras, con una habilitación de honra y para gloria del Señor. Y eso tiene que reflejarse en nuestra forma de vestir, ¿no? No va a ir alguien que va a ir a compartir por la cultura aquí con pantalones así rotos o toda la cosa, sino realmente es un llamado santo, hermanos. Tenemos que hacer entender que es un llamado santo, ¿verdad? Entonces, para honra y para gloria. Ese se puede dar ese enfoque también, ¿verdad? Ese enfoque también. Porque primero se va a compartir a los grupos que van a ir a enseñar, ¿verdad? A los hermanos que van a ir a enseñar. Entonces tiene que tener esa claridad. Ahora para nosotros, hermano, para nosotros, como un anticipo de lo que más adelante vamos a ver, solo quiero compartir algo. El Señor Jesús vino como el Cordero, incluso lo pueden ir anotando, ampliando. Lo podemos, porque yo también necesito recordar bien esto, ¿verdad? Pero póngale que el Cordero en Levítico tenían que llamar a dos machos cabríos, no era cordero, machos cabríos. Un macho cabrío que era para ser sacrificado, para llevar ahí el pecado, la culpabilidad. Bueno, hay detalles ahí, hermanos, desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esos 7 capítulos hablan del sacrificio, ¿verdad? La ofrenda voluntaria, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por todos. 7 capítulos. En el capítulo 8 ya habla que es el reinicio, ¿verdad? Porque hay pecado, muerte, ¿va? Pero en eso ya el capítulo 8, que es el reinicio, en el capítulo 8 ya aparece, hermano, el llamado a la función sacerdotal, ¿va? Y el sacerdote era el que iba a fungir, ¿para qué? Para dar a conocer al pueblo que sus pecados iban a ser lavados, limpios, a través de sacrificios del Cordero. Entonces, si a nosotros nos muestran solo el pecado, número 7, casi de perfección, pues estamos perfeccionados en pecar. Pero ya viene el reinicio, donde está el sumo sacerdote, las ayudas sacerdotales,
los cuales ya vienen, hermano, para un montón de rituales que tenían que hacer para que el pueblo fuera perdonado, ¿no? Entonces, en este tiempo, de aquí para atrás, no me van a dejar mentir, solo vimos los errores de la gente, los pecados de la gente, que se multiplicaba más el pecado que otra cosa, pero nunca vimos a un sumo sacerdote. Nunca vimos a un sumo sacerdote, solamente mirábamos a alguien pues que tenía que arrepentirse, que si no se arrepiente que le va a ir mal, si no se arrepiente se va a ir al infierno. Va a estar bien ahí, pero a veces batallando en un pecado, ¿cómo iba a salir? Más lo hundíamos. Pero ahora, capítulo 8 de Levítico, aparece el sacerdote, el sumo sacerdote, el llamado a los hijos de Aarón, luego los levitas y las indicaciones de lo que tenía que hacer. En este tiempo el Señor nos está llamando a poder ver por medio de la fe a nuestro sumo sacerdote. Creo que ya hemos hablado anteriormente acerca de que el Señor en este periodo, en esta etapa, hermano, eso va a ser una administración de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ¿va? Entonces nosotros igual tenemos que dejar que venga la unción de arrepentimiento de la etapa anterior, donde hubo acusación, juzgamiento y de toda la cosa, ¿eh? No solamente los que pecaron de hecho, sino también nosotros que nos prestamos para juzgar y condenar, ¿verdad? Y en el fondo pues hay tantas cosas, ¿verdad? Pero ahorita es del tiempo de la restitución, donde Dios quiere restaurar, restituir, cambiar, perdonar y que la gente se sienta perdonada. Y es la función de nuestro sumo sacerdote. Fíjese que en una de los pasajes ahí, o de los, ¿cómo se llaman estos? Los varios versículos, ¿no? Nos hablan, hermano, de cuál era la función del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Era que traían, especialmente los hijos de Aarón, que el pueblo traía, hermano, su cordero, su macho cabrío, su becerro, lo que sea, ¿va? Entonces confesaban su pecado, y el sacerdote o sumo sacerdote él también ponía sus pecados sobre la cabeza de el animalito que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y después de poner las manos sobre la cabeza, confesaban el pecado de ellos, confesaban el pecado del pueblo. Hermano, y después, pues, a matarlo, ¿no? El sumo sacerdote, en Levítico, si no estoy mal, vamos a ver, 16:8. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote quien ponía sus manos sobre el macho cabrío Azazel. Ahí eran dos machos cabríos, uno que era para sacrificio y en el otro también ponía sus manos, y después escogían a un hombre, hermano, escogían a un hombre destinado para ellos. Ya tenían un hombre destinado para eso, que después de poner los pecados o confesar el pecado de él y del pueblo, entregaban el macho cabrío Azazel a un hombre destinado para él y lo llevaba al desierto, y hasta allá lejos lo soltaba para que se perdiera y se muriera, dando a entender que esos pecados ya se los había llevado. El Señor Jesús llevó nuestros pecados y se los fue a dejar a donde nunca más Dios los ve. Pero ¿qué hicieron, hermano? ¿Cómo podemos ver que que ese sacrificio es completo y que es el Cordero del Señor, ¿va? Que los mismos, el sumo sacerdote, los sacerdotes y todo, lo entregaron a un hombre que ya estaba destinado para ello, que era Pilato, ¿no? Ya estaba el hombre destinado, se lo entregaron a Pilato. ¿Y qué hicieron ellos antes de entregarlo, hermano? Aparte, los romanos lo golpearon, ¿va? Pero ellos golpearon su cabeza, la barba, y lo acusaron de hereje. ¿Ah? Entonces, la palabra era hereje, ¡pum! Hereje, tal cosa, tal. Él dijo tal y tal cosa, él dijo esto. Entonces, todos los pecados de ellos se los entregaron al Señor. Todos los pecados de herejía, que es maldecir al Señor, hermano, hablar cosas en contra de Dios,
Todos hemos hecho, toda la humanidad, ¿no? Nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Entonces, el mismo sumo sacerdote y los sacerdotes pusieron ese pecado sobre él, golpeando su cabeza, arrancando su barba. Entonces, después de eso, el hombre destinado vino y lo mandó a crucificar. Entonces, hay un paralelismo ahí del Antiguo Testamento, hay una sombra de que iba a suceder esto. Entonces, todo está escrito en la Biblia, ¿verdad? Lo que sucedió allá, sucedió aquí. Eso es con respecto al Cordero. Ahora, ¿quién iba a delegarlo como el sacerdote? No se podía quedar a medias, porque el sumo sacerdote, Anás era el sumo sacerdote, era legítimo, pero ya estaba corrompido. Ya estaba corrompido. Entonces él, como ya corrompido, hermano, él viene y hace su función de entregar al Cordero, ¿verdad? Y lo tremendo, hermanos, ahí que hay otra cosa, es que tenía que venir alguien y declarar que el cordero o el animalito que iban a presentar no tenía defecto. No tenía defecto, era inocente y no tenía ningún error, ¿va? Prácticamente era perfecto. Y al destinado se lo llevaron, que era Poncio Pilato, y lo examina bien el gobernante, lo examina y lo entrega a los sacerdotes. Y no he hallado ninguna culpabilidad en él, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Lo declaró inocente, lo declaró limpio. Entonces, después de eso, fue que vinieron ellos y le pusieron todo. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, ahí también hay otro ejemplo, ¿verdad? Que dice, bueno, es perfecto. Así como en el Antiguo Testamento, o sea, este es el Cordero, que es para el sacrificio. Aquí Pilato dijo, aquí está, no hay ninguna falta en él. Ya lo pueden hacer con él lo que él quiera, ¿eh? No hay ninguna falta. Entonces dio el veredicto de que estaba preparado para hacer el Cordero sin darse cuenta, o que era el Cordero sin darse cuenta. Bueno, uno. Ahora, nos quedamos en delegar al sacerdote, ¿no? Entonces, aquí este sacerdote cumplió su función de entregar al Cordero. Pero para que el Señor Jesús terminara la etapa levítica, arónica, tenía que recibir la delegación, ¿verdad? La delegación, ¿y quién se la iba a dar? Regresemos al nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús hay un varón, a ver si recuerda usted, que ya era viejito. No, era viejito y su esposa también ya era viejita y también era sumo sacerdote y le tocaba su turno para entrar al templo. Zacarías, él era sumo sacerdote, legítimo y no corrompido. Entra hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo, ¿verdad? Es que va a tener un hijo, se cumple, se queda mudo, el hijo viene, le ponen por nombre Juan, usted ya sabe toda la historia. Va. Entonces, Juan, ¿qué era? Era el hijo del sumo sacerdote. Entonces, él era de la línea sumo sacerdotal. La línea sumo sacerdotal. Entonces, prácticamente el que seguía después de Zacarías iba a ser Juan como sumo sacerdote. Por eso el Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que él, porque este era el que le iba a dar la delegación, o le iba a pasar la estafeta al Señor Jesús. Ahora, ¿dónde? Entonces aquí vemos en Levítico 8, hermano. En el capítulo 8, verso 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Entonces, ¿cómo era preparado
el sumo sacerdote, y sus sucesores, hermano, sus futuros sucesores, eran lavados con agua. Y ahí no está diciendo una lavadita de manos, ahí bañados totalmente, empapados en agua. Luego le ponían la túnica, los ceñían con cinto, vestidos después de manto, con éfod. Puso encima el pectoral, luego el urim y el tumim, después la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente una lámina de oro, la lámina santa, como Jehová había ordenado a Moisés. Y después, entonces primero es lavado, es bañado, sumergido en agua. Ahí dice que es sumergido en agua. Luego sale el agua y es vestido con esas vestiduras que son sagradas para honra y para gloria. Después de que tienen las vestiduras, entonces lo ungen con aceite. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió todo el lugar. Entonces, por eso el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, le dice a Moisés y también a Josué. Porque el lugar que pisas es santo. Entonces, todo el lugar donde el sumo sacerdote iba a estar era santo. Y si el sumo sacerdote va a hacerse presente, su ministración va a estar acá, va a traer una administración de santidad a nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que todo tiene que ser consagrado para el Señor. Nosotros como vasos consagrados para el Señor, porque vamos a recibir de su unción de santidad. Entonces roció todo sobre el altar, etcétera. Y luego, verso 12, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces la unción viene a santificar. La unción, ese es otro punto. Ese es otro punto, ya vimos el anterior, que era fe, para fe, la justicia y todo lo demás. Las vestiduras el llamado es santo. El llamado es santo, las vestiduras sagradas, para honra y gloria. Y ahora vemos aquí, hermano, que la unción va a ser otra de las cosas, ¿verdad? El caminar en fe. Yo no estoy capacitado para hacerlo, mas camina en fe. Yo no tengo el carácter para hacerlo, camina en fe. Trabajar con la gente. Camina en fe. Porque su llamado es santo. No es un lavado de coco, ¿no? Su llamado es santo. Dios lo va a honrar de gloria, ¿no? Pero necesita la unción. Entonces esa unción se va a ministrar, se va a proyectar. No solamente proyectar, deben anhelar la unción. Y si van enviados, ya llevan la unción. Fíjese que el Señor Jesús tomó de los 70, los envió de 2 en 2, iban bajo la unción. Solo con haber sido enviados y aceptar el llamado, ya iban bajo la unción. Bajo la unción de Jesús. No tenían la unción ellos en sí todavía, pero la unción de Jesús operaba. Veamos un ejemplo, una lucecita, una ventanita. Cuando el Señor Jesús subió con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, abajo quedaron los apóstoles, los demás, ¿no? Y le llevaron un endemoniado. Y por más que estuvieron ahí, nada. Lo habíamos visto desde otro punto de vista, pero ahora veámoslo aquí. Mientras el Señor Jesús estaba allá arriba, ellos se quedaron sin la unción aquí, porque todo se estaba manifestando allá. Entonces, aunque eran sus discípulos y todo, pues no pudieron hacer nada, ¿no? Pero cuando el Señor bajó, ya venía otra vez, ¿no?, el ungido, y ahí se fue el demonio que estaba con ellos, ¿no? Entonces, la unción muchas veces puede ser no prestada, ¿no?, sino que es delegada. Cuando alguien va delegado, va delegado también bajo la unción. Entonces no puede tener la unción en sí, pero al ir delegado, la unción se va a manifestar. Y es el peligro. También hay que ver el peligro de decir, es que hoy Dios me usó. Pero es bajo la unción de los que lo enviaron, ¿verdad?, del que lo envía
y de los que lo enviaron. Entonces la unción. Aparte, cuando ya esa unción, Dios se la empieza a dar, pero tiene que ir formándose bajo la unción, pero cubierto bajo esa otra unción. Entonces, la unción, esa ya es para santificar. Ya santificar a la persona. Sin unción, seguimos siendo los mismos. La unción es la que nos va cambiando. Entonces, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y entonces, hermanos, ahí vemos esta otra operación. Vale. Entonces veamos. El Señor, el Padre, preparó a Aarón y a sus hijos, lavándolos primero. Hay que sumergiéndolos en agua. Ahora, ¿qué hizo Juan? Veamos a Juan como el hijo de Zacarías, el sumo sacerdote, que también era de la línea sumo sacerdotal. ¿Qué hizo? Él tomó a Jesús y lo sumergió bajo las aguas. ¿Qué hizo? Lo lavó. Luego Jesús sale y los cielos son abiertos. Entonces prácticamente al ser abiertos los cielos, viene la voz del Padre, dando testimonio: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Entonces está diciendo, Él se complace. Entonces, ¿qué hace el Padre, hermano? Lo empieza a vestir de honra y de gloria, abriéndole los cielos, enviando la palabra, lo viste con honra, porque las palabras, el haberle abierto los cielos, entonces está trayendo la honra del cielo de los cielos sobre él. Y luego la palabra, diciendo, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Un testimonio de honra y de gloria sobre Jesús. Y luego, así como Moisés vino y lo ungió, vino el Espíritu Santo. El Espíritu de Adonai, el Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ungió, ¿verdad? Para eso, entonces viene el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para ungirlo. Para ungirlo. Entonces, allá está la figura del sumo sacerdote y de los sacerdotes, y aquí ya está Jesús, lavado en agua, vestido de gloria, ministrada honra sobre él y con la unción del Santo. Entonces, ¿qué hace Juan? Entregarle el sacerdocio arónico y levítico al Señor Jesús, y ya con ese sacerdocio y la ley y todo. Por eso dijo él, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Entonces la ley sacerdotal se le entrega, muere y ya sale, ya resucita con un nuevo sacerdocio y una nueva ley sacerdotal que el Espíritu Santo nos va a ir dando. Pero sus figuras están aquí. Entonces, sí hubo una delegación de sacerdote a sacerdote, pero ya no el mismo sacerdocio, sino que ya otro. Pero el Señor Jesús tuvo que tener, si no se hubiera quedado ahí estancada esa ley, es lo que la mayoría de israelitas tienen, la ley y el sacerdocio, pero sin saber que Juan le entregó el sacerdocio al Señor, al haberlo metido al agua y todo, prácticamente Dios lo declara como el nuevo, que el anterior se queda en las aguas y el Señor nace con otro, con una función primero, ¿verdad? De predicar, enseñar y sanar, ¿no? Pero después de morir para salvar, y resucita ya y establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un nuevo sacerdocio, una nueva ley sacerdotal. Entonces sí es el Cordero, y sí cumplió las normas del Cordero, y se cumplieron en él también las normas del sacerdocio. Entonces, con esa claridad entendemos que nuestro Señor Jesucristo
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Amén. Amén. Entonces, damos gracias a Dios y entregamos al Señor esta administración de la enseñanza como una primicia para el Señor. Es algo que Dios nos ha dado en esta tarde-noche, pero también es una palabra que el Señor ya ha tenido guardada y reservada desde el principio. Por lo tanto, tuya es la honra, el honor y la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto. Honro y glorifico tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Y te pido, Señor, en esta hora que nos des de tu gracia para poder ser llenos de ese conocimiento y de esa fe, de esa gracia para crecer en fe, Señor. Esa gracia para crecer en fe y así andar en justicia. Andar en justicia, Señor. No buscar lo nuestro, sino andar en justicia, amar misericordia, humillarnos delante de ti, caminar conforme a tu propósito y al deseo de tu corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto. Te doy honor y honra y gloria a ti, Señor. Señor, para que podamos entender que el llamado es santo, que las vestiduras, Señor, viles han sido quitadas y estamos siendo lavados por el agua de vida, el agua de la palabra, el agua que tú hablaste en meses anteriores, Señor, una administración de agua a nuestra vida, Señor. Y ahora entiendo que esa administración de agua es para prepararnos, para limpiarnos, Señor, para luego ser vestidos con esas vestiduras que son sagradas, son consagradas para ti, vestiduras que son para honra y para gloria, Señor, para que esa nueva unción venga sobre nuestras vidas. Esa nueva unción, Señor, nos capacite en el caminar tuyo, Señor. Y esa unción venga y opere santificación en nuestras vidas. Que opere santificación, así como aquí el relato donde habla de Moisés ungiendo a Aarón y a sus hijos, que la unción era derramada para santificarlos, que también nosotros, Señor, recibamos la unción para ser santificados. Gracias. Y reconocemos y creemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bajo esa administración estamos ya, Señor. Y damos la bienvenida a nuestras vidas y a esta congregación, al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que nos lleva a conocer los misterios del Cordero de Dios y los misterios que Dios tiene para nosotros en este tiempo, revelados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros seamos habilitados y preparados para recibir, Señor, no solamente el llamado, aceptarlo de corazón, sino el ser lavados, Señor,
el ser lavados de la etapa anterior, el ser limpios de la etapa anterior y recibir las nuevas vestiduras, esas vestiduras que son para honra y gloria de tu nombre, y la unción nueva, Señor, para esta etapa. Que busquemos y anhelemos esa unción y que esa unción nueva venga a capacitarnos, Señor, primeramente en santidad y luego, Señor, en la obra que tu Espíritu Santo va a realizar y por medio de la cual también tú nos habilitas para que el Espíritu Santo nos use de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.